1804. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos a este 2019. Feliz año para todos. Feliz Día de Reyes ayer. Esperemos que este año sea el año en que logremos la libertad de Venezuela. Es mi deseo particular y mi propósito de este año de trabajar por ello. Y bueno, Víctor, buenos días. Queremos agradecer en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y desearles a todos ellos también que sea un año fructífero, saludable y muy próspero. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío. Feliz año 2019, efectivamente comprometido con tus expectativas y tus ganas de seguir luchando por la restauración de la libertad y la república en Venezuela. Yo creo que es un año conclusivo. Hay millones de razones para pensar eso y espero, digamos, que los venezolanos pueden recuperar más temprano que tarde el camino y la senda hacia la prosperidad. A todos los que nos oyen y nos ven por los canales de RCR, nuestros mejores deseos y también nuestro llamado al ánimo, a la fortaleza, a la resiliencia. Son momentos muy duros, la vivencia económica es devastadora, pero bueno, hay que buscar razones para seguir al frente de nuestros propios proyectos de vida y para seguir luchando por restaurar la dignidad. Mira, hoy, por ejemplo, Rocío, me contaba una señora que llegó a su casa, la señora que trabaja en su casa, y sucede que la señora no había podido mandar a su hija a clase en enero porque la niña no tenía zapatos. Bueno, esa es la circunstancia que lamentablemente estamos viviendo por miles y para lo cual es inmoral pretender que se pueda seguir esperando. Hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Pero bueno, el Kenger nos avisa. Sí. Tenemos, Rocío, vamos a invertir un poquito y vamos a ir a nuestra sección, el libro del día. El libro del día. Porque tenemos en línea al profesor Guillermo Cedrés, que escribió en Uruguay, en Montevideo, un libro que me pareció muy interesante y que te traje para que lo vieras y ojalá podamos además tenerlo en la librería de Se Dice en algún momento. Se llama Cartas de Kharkov y son documentos sobre la hambruna ucraniana de 1932-1933 que se llamó el Holodomor, ¿no? Y está el autor, el profesor Guillermo Cedrés, por el teléfono. Yo le pedí que los llamara de Montevideo para que comentara en qué consiste este esfuerzo de haber recopilado las cartas de Kharkov. Profesor, bienvenido. Le habla Víctor Maldonado y también Rocío Guijarro. Bueno, y además se cumplieron el 24 de noviembre 85 años del Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes. Bueno, sí, queríamos que nos comentaras en qué consiste este libro que me parece tan interesante y qué te movió a escribirlo y cuáles han sido tus conclusiones una vez que lo sacaste. Sí, bueno, primero que nada, este libro se compone de relatos que eran los reportes que los diplomáticos italianos que estaban en la Unión Soviética en esos años enviaban a su gobierno y que permanecieron ocultos en los archivos durante más de 50 años en la propia Italia, ¿verdad? Y 30 años después yo tomo contacto con esos documentos y bueno,
es que llegamos a la realización de este libro, que es la primera aparición en español de esos documentos, que son documentos, ¿verdad?, de primera mano sobre la hambruna del año 32-33, de la que tiene la responsabilidad en la mayor parte, ¿verdad?, el proceso de colectivización de la tierra llevado a cabo por Stalin. Exactamente, fue una violación total al derecho a la propiedad, ¿no? Y qué bueno que te pusiste en esos documentos, qué interesante, ¿no? Porque eso es histórico, Víctor. Exactamente. Y creo que es la primera oportunidad y una gran oportunidad para todo el público hispanoparlante, ¿verdad?, de poder acceder a estos documentos de primera mano, porque es la primera vez que se ofrece al público documentación de este tipo. Sí, la verdad es que uno lo lee y uno lo lee con sorpresa, y además causa incluso escalofríos, porque con la frialdad diplomática del caso, pues entonces ellos van describiendo lo que significó el esfuerzo soviético de aniquilar cualquier vestigio de propiedad privada y de imponer por la fuerza un proceso de colectivización que de acuerdo a lo que tú dices y lo que se sostiene en el libro, pudo haber matado de hambre a casi 4 millones de personas. De 4 millones de personas. Exactamente. ¿No? Se calcula entre 5 y 6 millones de personas muertas directamente por el hambre, ¿verdad? Y después tenemos indirectamente una cifra de unos 2 millones de exiliados de lo que eran los llamados kuraks, o sea, los campesinos más pudientes, que eran los más productivos, que fueron exiliados a Siberia con su familia, y que muchos de ellos murieron por las condiciones infrahumanas en las que fueron dejados en Siberia, ¿verdad? Sí, quiero leer un párrafo al voleo, en la página 28, ¿no? Él dice, el embajador Cerruti, dice así: por el momento la colectivización del ganado ha tenido resultados funestos. Mientras que el campesino individual tenía el mayor de los cuidados con su propia vaca, los campesinos pobres a quienes se asignaron animales en los establos colectivos apenas se ocupan de ellos, pues no son de su pertenencia. Desde hace meses la mortandad y el deterioro del ganado han aumentado considerablemente. Y es porque ellos quisieron ir contra esa lógica de que el ojo del amo engorda el ganado, decimos aquí en Venezuela. O sea, el vínculo propietario es es el fundamento del esfuerzo de cuidar el ganado y de, por supuesto, hacerlo productivo. Claro, exactamente. Y por esa misma razón es que el principal esfuerzo bolchevique siempre estuvo dirigido contra la agricultura, contra los campesinos, porque para ellos el campesino era el epítome del capitalista. Es decir, la persona que tenía su propiedad, sus animales, sus herramientas de labranza, su propia parcela de terreno. Entonces eso lo convertía indefectiblemente en un capitalista. Y sobre todo, como mencioné, los campesinos más ricos, que eran los que más producían. Claro. O sea que en realidad eran los que más contribuían al esfuerzo productivo del país. Y que a través de un sistema progresivo de impuestos, de tributos, le fueron dando una carga cada vez mayor y mayor, hasta que en un momento dado no tenían otra opción que dejar simplemente de producir. Sí. Y a eso se sumamos las expropiaciones ahora. Bueno, el otro tema es el acto forzado de obligar a la gente a hacer lo que no quería, ¿no? En otra parte del libro habla de las condiciones sanitarias de las ciudades y aldeas ucranianas, que se fueron deteriorando en la misma medida en que operó este proceso de colectivización forzada. No había agua, no había saneamiento, no se presta, dice en el libro, la más mínima atención a la higiene de los hogares, las fábricas, los lugares públicos y las oficinas. Este año, que es el año 1930, al igual que el año pasado, como consecuencia de estas consecuencias se ha constatado un aumento considerable de los casos de tifus, que ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para evitar la propagación de la epidemia. O sea, vino conjuntamente con el hambre de la enfermedad, ¿no? Claro, exactamente. Y justamente esa destrucción del aparato productivo es la que lleva a que todas las personas tengan que recurrir a un nivel meramente de subsistencia.
obviamente que las personas van a dejar de preocuparse de las cosas que no son primeramente necesarias y van a empezar a afectar la salud, bueno, y todas las normas de sanitarias y de convivencia entre ellos, porque toda esa situación lo llevó a un estado de verdadera esclavitud, ¿verdad? O sea, tenían que trabajar para el Estado para poder vivir directamente. O sea, lo poco que el Estado les permitía tener era para comer ellos y su familia. Difícilmente podrían pensar en cualquier otro tipo de cosa de confort o sanitario. O sea, para ellos realmente era un tema de vida o muerte. Y era el Estado el que tenía el poder, ese poder de vida o muerte sobre ellos. Impuesto a través de las famosas cartillas de racionamiento, de las cuales los campesinos no disponían, y además de un sistema de pasaportes internos implementado a fines del año 32, que a los campesinos recién en el año 1976 se les otorgó el pasaporte interno. O decir que hasta ese entonces el campesino estaba obligado a permanecer en su propia aldea, pasara lo que pasara. Aunque estuvieran muriendo de hambre, no podía salir de la aldea. O sea, realmente era algo medieval. Sí. Ahora, a mí lo que me parece más trágico y me parece por lo tanto muy importante que los latinoamericanos en perfecto idioma español puedan tener acceso a estos documentos, porque cuando tú hablas de carta de racionamiento, cuando hablamos de colectivización, cuando hablamos de periodo económico especial, cuando hablamos de restricción a los derechos de nacionalidad, cuando hablamos de la extorsión del pasaporte, estamos hablando de cosas que hizo Stalin, hizo Fidel y hace cada experiencia de socialismo real en mayor o en menor grado. Tal vez el socialismo real más light es el de Uruguay, que tiene 12 años gobernado por el Frente Amplio, pero en el caso venezolano estos procesos han estado copiados casi que al calco. Aquí ha habido procesos de colectivización, de estatización, ha habido, por supuesto, la acción contra los mataderos y la acción contra los agricultores. Con los mismos resultados que logró Stalin. Hambre, muerte, epidemia y, por supuesto, en este caso no movilizaciones forzadas, pero nosotros hemos sufrido una inmensa y muy trágica desbandada de nuestros ciudadanos que se han ido del país porque aquí no consiguen cómo trabajar y cómo sobrevivir. Sí, exactamente, y por eso mismo coincido contigo en que es una gran oportunidad para el público latinoamericano de poder empezar a saber más sobre estas cosas que parecen lejanas, pero en realidad, como dices tú, son mucho más cercanas de lo que pensamos porque nos están directa e indirectamente afectando todavía. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Cedrés, autor de Cartas desde Yarkov, una magnífica recopilación en español de los documentos sobre la hambruna ucraniana que fueron tomados de los archivos del Ministerio de Asuntos Internacionales de Italia, que estuvieron ocultos por más de 50 años y que, bueno, ahora para aproximarnos a la tragedia del comunismo y de los socialismos reales, bien vale la pena tener. Pronto te vamos a llamar para ver cómo hacemos para que también tus libros se puedan vender en Venezuela. A nosotros nos parece importante. De alguna manera haremos las gestiones para que eso sea así. Que sea así. Muchísimas gracias, bueno, Guillermo. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de que este material pueda llegar a Venezuela y a muchas otras personas más. Y por el momento, bueno, pueden visitar mi página de Facebook, Cartas de Yarkov, en la cual van a poder encontrar algún otro material sobre el libro. Pero realmente un gusto y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Bueno, Guillermo Cedrés desde Montevideo, pueden Uruguay, seguirlo estuvo en contacto por @GW terminado en Z. Así es. Que es su Twitter. Y en Facebook, Cartas de Yarkov. Bueno, y nosotros vamos al corte de este momento. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, estamos aquí ya con David Morán, editor de La Patilla, con quien vamos a hablar sobre lo humano y lo divino. Pero yo creo que vale la pena. Lo divino. yo creo que hay que comenzar por escuchar un minuto cuál es la síntesis, la declaración del Grupo de Lima, y de allí, digamos, arrancar con eso que escribió David Morán, Maduro sin nada en el equipaje. Oigamos entonces lo que dijo el Grupo de Lima. El Grupo de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. Bueno, hay que recordar que el Grupo de Lima son nada más y nada menos los cancilleres de... Sí, la representación de los siguientes países. A ver, está Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Y además de Estados Unidos. Y ellos, digamos, se reunieron recientemente y, digamos que hicieron un comunicado a los efectos, digamos, de lo que significa este momento del país. David, ¿qué nos puedes abundar al respecto? Bueno, que es un comunicado inédito. Eso nunca se había visto en la región, que digamos que el hemisferio le dice a Maduro, eres ilegítimo. Eso es un precedente que no sabemos cómo va a terminar. Podemos inferir algunas cosas, algunos pasos siguientes, pero esto es algo que nunca se había visto. Tampoco se había visto que mafias toman el control del Estado. Ayer se supo, divulgaron una entrevista a un magistrado que huyó. Imagínate eso, un magistrado huyendo. Es una cosa también increíble. Y lo que denuncia el magistrado son cosas de terror. O sea, el terror que nosotros sabemos, que lo vivimos, que se vive acá, pero que la comunidad internacional le tomó mucho tiempo afinar los ojos y verlos. Además había mucha complicidad en esto, porque bueno, como yo lo he dicho muchísimas veces, como el socialismo es saqueo, y como ese saqueo a Venezuela le daba para dinerito para algunos gobiernos en la región, eso le nublaba la vista. Lo cierto es que yo creo que este comunicado pinta la cancha, pinta hacia dónde se tienen que mover, pinta dónde se debe jugar y pinta, digamos, lo que es foul y lo que son las jugadas lícitas. Ahora, interesante también lo siguiente. Los países con los que limita Venezuela, sus vecinos más inmediatos, que son Guyana, Brasil y Colombia, están totalmente alineados, es más, son los redactores o los corredactores de esta declaración de Lima, en la que le sugieren al gobierno que cese ya este proceso ilegítimo, que cese esta circunstancia y que volvamos a los cauces republicanos. Lo que le piden es que haya elecciones libres luego de un proceso de transición, y además instan directamente en el punto 3 a Nicolás Maduro. O sea, no es al gobierno, no es a la entelequia del Estado, sino que lo instan a él a
que asuma su responsabilidad con el Estado de Derecho. De verdad que... Ese llamado a Maduro obedece a que, y es un claro indicio, que en Venezuela no hay separación de poderes. O sea, si hubiese habido separación de poderes, el llamado es a la estructura de poder del Estado. No, el llamado tuvo que hacerse a Nicolás Maduro porque lo ha concentrado todo. Y esa es la desgracia para Maduro y para el país. Es una desgracia para todos. Para Maduro porque le es muy difícil ya mantenerse. Maduro, al demoler la institucionalidad, antes se decía está sentado sobre bayonetas, pero ni siquiera ya las bayonetas lo podrían sostener. La fuerza militar venezolana, las Fuerzas Armadas se ha desestructurado y es hoy un cuerpo político en armas, no una fuerza armada. Son dos cosas absolutamente diferentes. Si bien yo creo que Maduro no debería temer un golpe de Estado por un cuerpo político que de hecho está desestructurado, no veo posibilidad alguna. Tampoco veo posibilidad alguna que ese mismo cuerpo tenga toda la potencia para mantener a Nicolás Maduro, porque además gran parte del sostenimiento de Nicolás Maduro se basa en la represión, y la represión primero es muy costosa, y luego los represores tienden a coincidir hoy con lo que demandan los que van a ser reprimidos. No hay agua, no hay gas, no hay luz, las enfermedades endémicas son enormes, no hay comida, el impuesto hiperinflacionario que lo impuso el gobierno, y en esto no me canso de enfatizarlo, porque la inflación se causa en Venezuela porque Maduro imprime dinero sin ningún control. O sea, es una cosa que la base monetaria sube en cientos de miles % en un año. Una cosa absolutamente desquiciada. Y con eso simplemente le mete la mano, como todo socialismo, le mete la mano en el bolsillo a la gente. Sí, yo creo que tú tienes razón y yo creo que hay que aclararlo, y por eso me parece también pertinente que hayamos traído este libro, Cartas de Yarkov, porque es que hay una tendencia perdonavidas del socialismo, que termina diciendo esto no es socialismo. No, esto sí es socialismo. Es el socialismo. Este es el socialismo. Claro, pero si lo vivimos diariamente. No ha habido socialismo que no se haya aliado con las peores mafias. No, el socialismo no ha habido socialismo que no haya querido conspirar contra la civilización occidental, contra su heredad. No ha habido socialismo que no se convierta en un fin en sí mismo. Esto es socialismo. Esto es, pero el socialismo más puro, fíjate. Hay estos izquierdosos, primero el socialismo es el manual de muerte y miseria más nefasto que ha creado dos seres humanos esta vez, porque además es antinatura. Mientras los mercados los crearon los monitos, los hombres primitivos, ya 5.000 años desarrollándose hasta la fecha, que es la manera y la única que tiene el ser humano de proveerse bienes y servicios. Dos científicos, dos alemanes, sobre todo Marx, un resentido, enfermo, un pedazo de loco. Además de mala vida. Sí, inventa. Pero además niñito bien. Inventa dos cosas. Pero de mala vida, no respetó nunca a su mujer, se gastaba la plata en prostituta. O sea, eso hay que decir. Mantenido. Entonces, ese mantenido inventó que así el mundo iba a alcanzar la felicidad. ¿Y cómo lo alcanzaba? Bueno, quitándole el mérito a las personas, absolutamente, y poniéndole el control como a una especie de Dios en la tierra. Por eso los socialistas se declaran ateos, porque ellos dicen no hay Dios arriba, claro, los dioses somos nosotros. Ellos son los Ese manual además es camaleónico, adopta muchos nombres. No, esto es comunismo, no, eso es socialismo, comunismo, nazismo, fascismo, chavismo, fidelismo, peronismo. Todo es lo mismo. Todos esos ismos es el saqueo. Primero, la denegación de las libertades individuales. Y luego, el saqueo de todos los bienes, públicos y privados. Hasta las consecuencias son las mismas, siempre terminan igual. Causando hambre y miseria, huyendo de los países, porque los pueblos en algún momento dicen ya basta, y cuando los pueblos dicen ya basta, no hay canalla que se pueda resistir a eso. Y luego con una moneda absolutamente destruida, siendo parias a nivel internacional, nadie los quiere. El final siempre es absolutamente el mismo. Sobre todo porque es que son demasiadas crisis. O sea, no es que vivimos un totalitarismo con una economía estable, no.
Vivimos un totalitarismo con una economía devastada y destruida. No es que vivimos un totalitarismo que asegura por lo menos comida y seguridad. No, aquí no hay ni seguridad ni servicios públicos. Claro, porque ni esos comida. totalitarismos no son socialismo. Así es. Eso es otra cosa, pero el socialismo, en cualquiera de sus tendencias, su naturaleza es destructivo, engullirse todo. Claro, pero ¿dónde llega el punto de colapso? Cuando todas esas crisis confluyen. Cuando no tienes seguridad, cuando no tienes economía, cuando no tienes libertad, cuando tienes hambre, cuando las enfermedades te cercan, cuando no consigues medicina, ese insight colectivo que dice, bueno, esto no puede continuar, y como tú dices, cuando el ambiente comunista afecta a represores y a reprimidos de la misma manera. Ahí termina. Ahora, ¿qué es lo que hace que un miembro de la nomenclatura salga corriendo? Yo ayer colocaba en Twitter, ¿qué sabrá él, qué habrá visto él, qué sentirá él? Perder el dinero que se robó. Básicamente, que le toca saltar por la borda. Básicamente es eso. Lo que más le duele al socialista es el dinero robado. Porque el socialista nunca ha trabajado. Los socialistas son siempre supernumerarios. Nunca han fundado empresas. Cuando había que estudiar, no estudiaron o se copiaron. O sea, el socialismo es esa justificación que es que yo nací pobre. Es que son incapaces inclusive. Pero todo socialista cree que es un mérito haberse bañado con un togo, ¿no? Es así. Por cierto, ayer en Catialamar, Rocío, vi toda la lengua de Catialamar, no sé, desde la entrada de La Guaira hasta el final. Me dolió mucho. 12 del día, agua. Largas colas de gente no cargando agua, esperando a que pase por allí un camión cisterna para tener agua. Y yo dije, cónchale, en esto, digamos, hemos quedado. Cuando uno ve, por ejemplo, que hay islas secas como Curazao y Aruba. Israel inventó, desarrolló semillas que si tú te descuidas se comen una piedra. Exacto. O sea, Israel es una cosa, es un ejemplo de lo que se debe hacer. En cambio aquí optamos por el contrario. Fíjate, el socialista, tú identificas a un socialista a kilómetros cuando nunca es capaz ni siquiera de criticar la paternidad o la maternidad irresponsable. O sea, de ahí parte ese sentido de que nacimos sin responsabilidad y por lo tanto todo lo que parezca responsabilidad o mérito hay que destruirlo. Bueno, lo destruyen porque todo además lo relativizan. O sea, la esencia del relativismo es esto no es pobreza. O bueno, tú estás pobre pero eres feliz porque tienes patria. Es decir, te crean una cantidad inagotable. O peor aún, te estás muriendo de hambre, pero entonces está el lenguaje inclusivo que te dignifica. Todos nos morimos. Así es, pero vamos un momento al corte y ya regresamos con David Morán, editor de La Patilla. Estamos hablando de lo humano y de lo divino en esta entrada del 2019. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Papa Francisco deseó que Venezuela encuentre vías pacíficas para solucionar la crisis. El embajador Sadio Garabini calificó como un caso inédito en la región lo que pasará con el tema de la gobernabilidad de nuestro país a partir del próximo 10 de enero. No recuerdo algo similar. En el caso de la caída de Somoza, hubo una acción de la OEA en 1979, donde se le pedía, por cierto, liderizada por el gobierno venezolano de esa época. Sin embargo, algo así como la declaración del Grupo de Lima, que fue tan clara, tan tajante, crea una nueva situación. Le está pidiendo a Maduro
que entregue el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional, además de definir como ilegítimo el gobierno a partir del 10 de enero, que en realidad no es otra cosa que declarar un gobierno de facto. O sea, aquí tenemos un gobierno a partir del 10 de enero reconocido internacionalmente, sin embargo, de facto desde hace ya algún tiempo, cuando el irrespeto a la Constitución se hizo evidente. Trabajadores del Hospital Clínico de la UCB protestan este lunes por la falta de insumos. Poca nubosidad sin lluvia se espera para hoy en gran parte del país. En internacionales, Hanoi sería la ciudad elegida de manera preliminar para acoger la segunda cumbre entre los dos líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Y en los deportes, el venezolano Keiber Ruiz, quien pertenece a los Leones del Caracas, es el prospecto número 1 entre los receptores en Grandes Ligas. 11:32. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, aquí estamos con Rocío Guijarro, David Morán y quien les habla, Víctor Maldonado. Hay un tema, David, que yo traté de desarrollar en mi último artículo, El Sexto Elemento. Excelente, por cierto, lo leí con mucho detenimiento. Tú planteabas que la represión, y es cierto, la represión es muy costosa, pero los socialismos también se valen de la corrupción. O sea, el de organizar o de darle a los suyos la oportunidad de saquear los recursos del país como mecanismo de contención. El botín. Sí, por eso le temen tanto. Modernamente se han desarrollado la comunidad internacional 3 principios que los llaman responsabilidades. Y eso se inició con las desastres de algunos países africanos y la de los Balcanes. La primera es la responsabilidad de proteger. O sea, ya tú no puedes invocar el principio de no inherencia en los pueblos. Bueno, decir, Manuel López Obrador todavía no entiende que el principio Hurtado fue sustituido por la responsabilidad de proteger. Sí, bueno, pero López Obrador ya México entenderá de lo que está hecho, ¿no? Apuesto por los mexicanos. El principio de la responsabilidad de proteger, porque tú no puedes utilizar tu país como guarida intocable mientras tú estás haciendo genocidio, creando hambruna, en fin, no puedes garantizar las condiciones mínimas de vida de las personas que habitan ahí, ya sea por servicios públicos, por agua, por control de enfermedades endémicas, por la inseguridad, etcétera. Venezuela además vive una cosa terrible, que es un proceso de somalización. Venezuela la somalización es cuando vastas zonas de un país, el control social y territorial no lo ejerce el Estado, sino bandas delincuenciales. En el caso venezolano, que viven de la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, el secuestro, etcétera, ¿no? Luego tú tienes también la responsabilidad de recobrar, es decir, ni $1 más a los gobiernos genocidas o a las tiranías. El caso más reciente es el caso, a mí me gusta utilizarlo como ejemplo, de una transnacional petrolera, Conoco, que haya embargado unas instalaciones petroleras en 3 islas del Caribe a PDVSA. Eso en los años 60, 70 hubiese sido un escándalo. Es decir, cómo un país es sometido por una transnacional petrolera y más bien tiene el apoyo de toda la comunidad internacional. Conoco contó con el aval, inclusive interno de los venezolanos, que saben que
a través del DICOM no llegan los dólares que le entran a PDVSA, esos dólares van para otro lado. O sea, es mentira que esas sanciones, esas cosas afecten la vida del venezolano. El venezolano se alimenta fundamentalmente por el mercado paralelo, no por el mercado oficial de divisas. Y así la medicina, inclusive. Entonces, con la responsabilidad de recobrar, a estos gobiernos se ve muy encima, muy cuesta arriba tener recursos suficientes para mantener precisamente a los gestores del botín. Entonces, a los que participan en el festín del botín también se les comienza a poner cuesta arriba, continuar y ocultar los botines que tenían. Y ahí entra el tercer principio o la tercera responsabilidad, que se llama la responsabilidad de informar. Es decir, ya los gobiernos sacan a la luz pública cuentas, sacan a la luz pública procesos, se acaban los secretos financieros, se acaban esas cosas que tratan de hacer bajo cuerda, es decir, sacan de la opacidad lo que estaban acá para que la gente pueda ejercer su derecho de juzgar moralmente a los que están involucrados en esas actividades. Por lo tanto, son 3 vectores que actúan y que inhiben ciertamente a los que participan en los latrocinios. Y yo creo que esos 3 vectores son los que aterrorizaron a este magistrado, que además este magistrado, yo lo tenía calificado a él, a este joven Serpa, junto con Héctor Rodríguez, como las 2 estrellitas del PSUV, las 2 estrellas, digamos, que serían los del relevo de esta generación original que ya se está puesto gorda, colesterólica, etcétera. Entonces ellos serían, digamos, los que en el futuro irán a asumir, y uno de los 2 de los que yo consideraba que es una estrella, me sorprendió, de verdad, yo nunca pensé que muy enflusado con su cosa aparecería declarando, y además con unas ansias enormes de contribuir precisamente con el imperio para que siga de una manera muy ingenua, además, que siga como si el imperio fuera a impedir que Maduro fuera a hacer esto o tal cosa. Entonces, esos 3 vectores sí son vectores de mucha efectividad en hoy. Y ahí entra lo que yo digo que también actúa en las Fuerzas Armadas, las familias. Entonces, una cosa es el pillo de cuello rojo, pero otra cosa son sus familias. Sus familias no quieren vivir aquí enterradas en Venezuela como una cárcel. Quieren al menos tener algo de mundo, algo de siglo XXI, algo de civilización, que precisamente la movilidad entre países es quizás la característica más importante a finales del siglo XX con el siglo XXI. Eso era un imposible. Hoy es casi un derecho que tiene la persona de recorrer el planeta. Bueno, esta gente que es más joven, estos hijos de estos señores, quieren precisamente disfrutar de esa civilidad, de ese modernismo, y esa presión familiar son los que los obligan. Fíjate que este magistrado, una de las cosas que decía es que me vine con mi familia y mis hijas. O sea, él no se fue solo, él no las dejó en el infierno. Le dijo, primero la saqué a ella, y luego yo pude salir del infierno. Igual hizo Andrade, y bueno, la lista pudiéramos estar toda una mañana nombrando, porque son muchos los que se van. Y todos dicen más o menos lo mismo, ¿eh? Todos dicen más o menos lo mismo. Exacto. Sí, saqué a mi familia. Y la respuesta del gobierno es y la idéntica. narrativa respecto de cómo funciona, opera el régimen es más o menos similar. Sí, porque además la respuesta del gobierno de alguna manera refuerza lo que ellos están diciendo, porque además es idéntica para cada uno de esos casos. Yo recuerdo que cuando se fue Leamsi Salazar, a Leamsi Salazar le quisieron decir que él era un ladrón que había estado al lado del... Pero no tuvo eco, digamos, dentro de la Armada donde pertenecía Leamsi, entonces simplemente lo desaparecieron. Pero el expediente es idéntico. Al primer magistrado que se fue, le dijeron que se había robado edificios y estas cosas. A este le dijeron que era un gozón tocón. Es decir, siempre tienen un expediente negro inmediatamente listo aquel que se quiera ir. A excepción de Andrade. Con Andrade sí que ha tenido una especie de... Andrade ya es un connotado y famosísimo sapo. Andrade es una de las piezas fundamentales. Sapo con privilegios, además. Sí, lo condenan a la cárcel y le dicen, bueno, usted se entrega cuando quiera. No, le dieron 6 meses para que siga entregando lo que se robó, pero además que siga sapeando
como se comprometió. Así es. Entonces, una justicia más o menos inteligente. Andrade sí lo tienen como una especie de velo, pero todos los demás, absolutamente todos los demás, le tienen preparado un expediente negro. A Jagua, que además Jagua es una de las piezas más fundamentales de lo que se llamó la revolución bolivariana. A Jagua inmediatamente le sacaron, cuando tuvo alguna discrepancia, le sacaron que si unos cuadernos que había comprado el Ministerio de Educación y tal. Pero Jagua, como es una parte tan importante de la mafia, contestó con los silencios de la mafia, y la mafia contesta como, bueno, es como la tregua. Ok, tú no hablas mucho y yo no te ataco mucho y puedes estar ahí. Bueno, y de hecho el Twitter de ayer de él diciendo que el único e indiscutible presidente es el actual, así es, etcétera, ¿no? Que como que cierra un periodo de polémicas, porque él una tregua. Una tregua. Sí, una tregua. Ahora, las mafias tienen eso. Tú dices que esta situación es inédita, y yo coincido contigo. Ahora, en situaciones sociales inéditas, las leyes son anacrónicas y las interpretaciones legales son insuficientes. Y sucede que hay todo un debate sobre qué es lo que está ocurriendo en el país y desde qué punto de vista afrontarlo. De hecho, está la gran dicotomía en saber si esto es una vacancia o una usurpación. Y a mí me da muchísima risa, pero también muchísima tristeza, que hayan bandos de abogados debatiendo sobre algo que ellos no deberían debatir desde el punto de vista legal, porque esto no es un problema legal. Sí, cuando tú pierdes el apego a la institucionalidad, las salidas de iure son simplemente inefectivas, absolutamente inefectivas. ¿Por qué? Porque el que concentra el poder de facto no obedece al estamento de iure. Por lo tanto, esto termina con respuestas absolutamente sociales o de fuerza. Y en la estricta lógica del poder, la gente tiene o no tiene poder según sea obedecido voluntariamente o no. Cuando tú tienes un país que 85% y sigue creciendo, te dice que quiere que Maduro se vaya ya, que lo detesta, que tú tienes decenas de protestas diarias, ya tú ves y él no le da respuesta, porque las respuestas de iure quedaron absolutamente desaparecidas, imposibilitadas de ejercerse, porque depende de la voluntad del mandón y del grupete en el poder. Al final todas estas cosas derivan, y así son los ejemplos universales, es que la pérdida del poder, es decir, la pérdida de hacer que la población o los ciudadanos te obedezcan voluntariamente, se constituye una amenaza real de tal magnitud que ahí se plantean miles de opciones. El mandón, para salvarse, decide irse; el mandón, para salvarse, decide quedarse como sea y lo ejecutan, como en el caso de Rumania. El mandón abandona la institución en un helicóptero y después lo capturan, como ha pasado en decenas de países africanos. Es decir, pero el núcleo, lo que dispara eso, es que el mandón entiende que perdió el poder. Y el poder no es que tenga mucha gente en armas. El poder es que la población en general, los millones de personas, decidieron no obedecerlo, no seguirlo. Esa es la amenaza real. Es una amenaza que se ha contenido en Venezuela por re o por fa, o porque ese sexto elemento se ha expandido mucho. Pero es que ya tampoco comienza a ser ineficaz ese sexto elemento, porque el que robó mucho ya se quiere ir, o sea, ya no quiere seguir en esto. Ya intuyen que el mundo se les puso chiquito. Mira, desde la gente quizás los chavistas sí lo entendieron, pero el país en general no entendió la importancia que tuvo Andorra, el escándalo de Andorra, en crear, y el mensaje que se le envió al ladronazgo en el poder, de que los tiempos de ocultar dinero se les había acabado. Tampoco entendieron, pero sí lo entendió parte del chavismo, cuando Rosneft y Gorsechín vino a mostrarle los dientes a Maduro. Y por eso ahorita el ministro Quevedo firma un contrato insólito
con un mercader del mundo de los negocios, Sargent, que además era un trader de asfalto de dudosa categoría, con unas empresas medio africanas, medio en Barbados, medio en Delaware, creados así a la ligera para otorgarle, para pretender hacer un cash cow, es decir, ordeñar un campo de muchos años que es Tijuana, pero que necesita poca inversión para recuperar rápidamente eso, en unas condiciones absolutamente insólitas, ¿no? Donde él se reserva la venta. O sea, es que ese contrato que firmó Quevedo con la audiencia de Maduro es peor de lo que firmaba Gómez con las petroleras en ese momento, porque además Gómez lo firmaba con las mejores compañías petroleras del planeta en su momento. Esta es una compañía que no llega ni a tier 3. O sea, es una compañía que no califica para ninguna licitación internacional, para nada, ni para recoger basura. Es una compañía absolutamente de maletín. Y se le otorgan un contrato, además, en unas condiciones insólitas, 25 más 15 años de prórroga automática en eso, donde puede manejar la comercialización del crudo y al precio que él determine que lo venda a él, a quien él se lo venda, le entrega el 50.1% a PDVSA y él se mete en el bolsillo el 49.9%. Es algo insólito. Vamos a seguir ya para el cierre después del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad, ya para las conclusiones con David Morán. Interesantísimo análisis, David. Y queríamos, bueno, aparte de todo eso y que remataras lo que estabas diciendo de este contrato fraudulento, que nos dijera, bueno, ¿cómo afronta el ciudadano venezolano toda esta situación? ¿Crees que hay una salida pronta o esto va a tardar más tiempo de lo que uno piensa? Okay. Bueno, no, lo que quería concluir con lo de este insólito contrato en el campo Tijuana y Rosa Mediana, etcétera, en la costa occidental del lago, es que eso solamente es posible porque ya los rusos y los chinos ya agotaron, ya ellos están a tope, ellos no van a meter más dinero en Venezuela, no van a seguir apoyando. Es más, Putin lo dijo clarísimo a finales del 2018, que el socialismo es inviable, que ellos jamás, Rusia volvería al socialismo, y China también lo dejaron muy claro, ellos no van a financiar socialismo en el mundo, el socialismo que destruyó sus propios países, ¿no? Entonces por ese lado no va. Bueno, nosotros entramos, la ecuación final es una situación compleja. O sea, a Maduro ya no le queda nada en el equipaje, quizás un pasaje de ida, él no tiene más nada que ofrecer. Maduro ya... Lo que exprimió, lo exprimió, el arco minero, o sea, le quedan algunas cositas, pero esto, visto elevado un poco más en el término de algunos años, esto es absolutamente insostenible. Ahora entramos en los elementos de verdadera incertidumbre, nadie puede predecir esto, pero tú tienes unas fuerzas que marcan un sentido. El proceso hiperinflacionario, lejos de crecer, luce que se va a mantener.
La gente está entrando en pánico. Maduro anuncia nuevas medidas económicas para el 10. Bueno, agárrese quien pueda. El proceso de deterioro de los servicios básicos, todo es indetenible. ¿Tú crees que el régimen pueda dictar medidas económicas liberales? Es una fantasía. Para que Maduro deje de ser Maduro y se vuelva, digamos, un tipo con alguna sensatez económica, tendría que dejar de ser Maduro, y no lo va a hacer nunca. Maduro creció precisamente para llegar al socialismo. Maduro, cuando vio a Chávez, lo abrazó y no lo soltó nunca. Parecía un koala pegado a Chávez, precisamente porque iban al socialismo. Maduro volverse liberal es Maduro sencillamente entregar al mercado lo que le pertenece al mercado, y eso significaría su fin inmediato, su fin político. Maduro lo que le queda es arrinconarse en una esquina y hacer lo que hizo. Mucho cuidado si se vierte conmigo, porque yo tengo mucho poder, yo soy muy malo, yo soy violento, yo puedo causar mucho daño, digamos. Eso es lo que le queda a Maduro, pero él no tiene más nada en el equipaje que hacer. Él no va. Ya Venezuela pasó el momento de que medidas ejecutivas podían tener algún impacto cierto en la economía. Ya este régimen no tiene posibilidad alguna de rectificar, no importa cómo se etiquete, ni cómo se llame, ni a quién traiga. Nadie va a hacer las inversiones en largo plazo que se necesitan, aunque Maduro diga que él es Maduro Hayek. No le van a creer. Y lo que Venezuela necesita es, primero, un retorno del capital social que ha ido emigrado. Aquí quedan personas que saben hacer cosas, pero necesitamos bastante más personas que lo sepan hacer bien y que los teníamos. Eso no van a retornar con Maduro en el poder nunca. Necesitamos mucho dinero que no en manos de venezolanos y en manos extranjeras que no van a venir mientras Maduro esté. Estos contratos que dan estas empresas petroleras, ellos lo que van a hacer es exprimir. Ellos no van a invertir para estar los 20, los 30 y los 50 años acá. Solamente eso lo pueden hacer las majors petroleras, que tienen el bolsillo, que tienen la tecnología y el financiamiento, y además que la gerencia que les permite hacer la explotación de manera tan competitiva que ese crudo que sacan de ahí lo colocan competitivamente en los mercados. Estos son bandolerismo, es lo que queda. El venezolano va a entender, ya, yo creo que aquí hay un parteaguas. Yo creo que más bien el final es cuando la dirigencia política entienda que hay solamente dos opciones socialmente, dos demandas sociales. Una es Maduro, quédate para siempre, que es un grupito pequeño, y la otra es Maduro, vete ya. Cualquier oferta o cualquier pretensión política no tiene ninguna eficacia si no está alineada en una de esas dos vanguardias. Caen en lo irrelevante, a veces hasta en lo ridículo, porque no son socialmente aceptables. Entonces, la unidad donde está del país, yo creo que el país está absolutamente unido. 85% que demande la salida de Maduro, un poquito más alto sería la unanimidad, que es un imposible. Lo que sí no hay entendimiento entre la dirigencia política, que algunos parece defender el status quo, y eso es algo trágico, socialmente trágico. Las carencias son tan grandes que lo que se desalinee a un esfuerzo genuino y sincero de que esto termine pronto suena simplemente a que se está para que se quede. Bueno, muchísimas gracias, David Morán, editor de La Patilla. Abrimos fuego en el 2019. Bueno, y ya con esto terminamos nuestro primer programa del año. Aquí se habla Libertad. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción, nuestro inseparable compañero y amigo Kenger Jaramillo. En los controles, el imbatible César Arteaga. Y quienes estuvieron con ustedes hoy, Víctor Maldonado y la gran Rocío Guijarro. Será todo hasta el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR